Carl Gustav Jung fue un psiquiatra y psicoanalista suizo que fundó el campo de la psicología analítica. Estaba muy interesado en el funcionamiento interno de una persona, su personalidad, sus deseos, lo que es consciente para ella y lo que no. Denominó al centro de nuestra conciencia el ego. Regula todo aquello de lo que somos conscientes y decide cómo y sobre qué actuar. Sin embargo, cada uno también tiene muchos rasgos y partes de su personalidad de las que es inconsciente. Esto incluye lo que Jung llamó la sombra. Jung dividió el inconsciente en dos capas: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El primero es todo lo que forma parte de ti como individuo, pero de lo que no eres consciente, o incluso lo niegas. Esto incluye emociones, deseos, recuerdos, sentimientos y más cosas ocultas o desconocidas. El inconsciente colectivo abarca los sentimientos, pensamientos e instintos inconscientes que todas las personas como grupo tienen o han tenido en el pasado. Son elementos que los seres humanos heredan universalmente. Jung creía que todos los seres humanos comparten ciertos rasgos o afinidades y que pueden describirse como arquetipos. Los arquetipos han formado parte de nuestra historia colectiva desde mucho antes de Jung y se encuentran comúnmente en la mitología, los cuentos de hadas o las historias religiosas. Jung creía que llevar tu inconsciencia a tu mente inconsciente es una receta infalible para convertirte en el mejor ser humano que puedas ser, o, como diría el Dr. Jung, en una persona superior. Y en el video de hoy, te mostraremos 7 maneras de convertirte en una persona superior. Según la filosofía de Carl Jung. 1. Exprésate creativamente. Jung dice: sin este juego con la fantasía, ninguna obra creativa habría nacido. La deuda que tenemos con el juego de la imaginación es incalculable. Jung creía que el arte que crea un individuo alberga partes de su inconsciente en cada obra. Al crear arte, nuestros estados y situaciones interiores influyen inconscientemente en lo que hacemos y en la forma en que lo hacemos. Jung incorporó el dibujo de mandalas a su filosofía. Los mandalas han sido utilizados durante décadas por diferentes culturas antiguas como símbolo del universo y la totalidad. Jung decidió que el mejor motivo circular para representar a su artista era el mandala. Durante mucho tiempo, Jung dibujó un mandala en su cuaderno todas las mañanas y descubrió que efectivamente se correspondía con sus sentimientos, emociones y pensamientos en ese momento. Cuanto más armonioso sea el mandala, mejor te irá. Jung planteó la hipótesis de que las personas tienen un impulso especialmente fuerte de hacer obras de arte como mandalas cuando están en fases de crecimiento personal. Cuando tú o tu vida están cambiando, sientes que tienes menos control y necesitas algún tipo de forma de recuperarlo. Si dibujas mandalas a intervalos regulares y aprendes a interpretarlos, tendrás una herramienta increíble para mejorar tu personalidad. Dibujar un mandala relaja tu cerebro y te ayudará a concentrarte en todas las cosas que normalmente reprimes. Además, el tipo de líneas que dibujes y los colores que elijas pueden decirte cosas sobre ti mismo. ¿Utilizas formas redondeadas y suaves o líneas duras, colores fríos o cálidos? ¿Y qué crees que refleja esto? Si te analizas a ti mismo a través de los mandalas todos los días, semanas o meses, puedes hacer un seguimiento de tu crecimiento y cambios de una manera que nunca antes habías hecho. Pero no se limita solo a los mandalas. Todas las obras creativas que produzcas pueden ayudarte a analizar tu forma de pensar, tus prioridades y tus preocupaciones inconscientes. Todas estas reflexiones pueden ayudarnos a conocernos y mejorarnos a nosotros mismos y, por lo tanto, a convertirnos en personas superiores. Según Jung, la persona es un sistema complejo de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad. Se trata, por tanto, de una especie de máscara diseñada, por un lado, para causar una impresión determinada en los demás y, por otro, para ocultar la verdadera naturaleza del individuo. Una de las principales razones por las que no puedes ser la persona superior en una sala es porque probablemente te adaptes demasiado a las demás personas que están allí.
Conscientemente o no, la mayoría de las personas presentan una versión falsa de sí mismas de una forma u otra cuando están en situaciones sociales. Por ejemplo, se ríen de chistes que no son graciosos, están de acuerdo con afirmaciones que en realidad no apoyan o mienten sobre su propio bienestar para la comodidad de los demás. Es casi una actuación, como si llevaras una máscara sobre tu yo real. Y Carl Jung llamó a esta máscara la persona. Tu persona es la forma en que te presentas para que la gente te perciba de la manera que quieres que lo haga. Es posible que quieras parecer amable y tranquilo, y por eso estás de acuerdo con todo, y haces cumplidos que no sientes. Nuestra personalidad se desarrolla cuando aprendemos sobre las reglas sociales y las expectativas de quienes nos rodean durante la infancia. Alguien que creció en un hogar donde compartir su opinión se consideraba una discusión, y sería castigado probablemente, haya desarrollado una personalidad que tiende a evitar el conflicto y se alinea con la opinión más popular. Por el contrario, alguien que creció en un hogar en el que las emociones eran una debilidad, probablemente haya desarrollado una personalidad dura e insensible. Pero nuestra personalidad no es una sola cosa. Según Jung, todos tenemos múltiples máscaras. Los dos ejemplos que acabamos de analizar podrían haber sido la misma persona. En realidad, usas varias máscaras a la vez. Por ejemplo, quieres parecer agradable y duro. Y a veces, las máscaras que usamos dependen de las circunstancias. Nos comportamos de manera diferente entre familiares que con amigos. Y sin duda, nos comportamos de manera diferente entre amigos que con figuras de autoridad. En todas estas situaciones, tienes máscaras diferentes. La personalidad causa problemas cuando la máscara que llevas es innecesaria, inútil o perjudicial para tu bienestar. Imagina a la persona que siempre se comporta con dureza entre sus amigos, aunque estén pasando por una situación difícil. Esta máscara les impide recibir ayuda o alivio. Este choque con las necesidades reales de uno es muy frustrante y malo para la imagen que uno tiene de sí mismo. Puede que empiece a culparse por querer abrirse y mostrar emociones, aunque sea totalmente natural, porque destruiría su personalidad. Cuando piensas que tu personaje es lo que realmente deberías ser, estás apuntando a algo imposible y, como resultado, te decepcionas constantemente. Jung lo llamó sobreidentificación con el personaje. Crees que eres tu personaje y te enfadas contigo mismo cada vez que no logras estar a la altura de las expectativas de ese personaje. No solo es una forma miserable, dañina y poco auténtica de vivir, sino que alguien que se ha identificado demasiado con su personaje durante demasiado tiempo podría destruirlo accidentalmente. Esto podría ocurrir en forma de agotamiento que te haga incapaz de actuar por más tiempo y podría hacer que te aísles. También es posible perder la máscara en medio de una actuación. La persona dura se pone a llorar de repente delante de sus amigos, o la persona agradable le grita a alguien que tiene una opinión contraria. Dicho esto, Jung tampoco creía que debiéramos deshacernos de las máscaras por completo. De hecho, pensaba que eran absolutamente necesarias para nuestra existencia social. Por ejemplo, no mostrar emociones delante de tu jefe es probablemente lo mejor. Llorar en su oficina sin duda será visto como algo poco profesional, especialmente si sucede a menudo. Y probablemente no sea lo mejor compartir detalles muy personales, íntimos o traumáticos sobre tu vida en el lugar de trabajo. Además, ser amable puede ayudarte si intentas causar una buena impresión en alguien. Entonces, ¿cómo mantenemos nuestras máscaras puestas sin identificarnos demasiado con ellas o usarlas demasiado? En pocas palabras, en lugar de dejar que la máscara te gobierne, debes aprender a gobernarla. Este proceso se conoce como restauración. Con restauración, Jung se refiere al desarrollo de una personalidad flexible que no colisione con el yo verdadero, sino que ayude a nuestro yo verdadero a desenvolverse en la sociedad. La personalidad restaurada debe ser una personalidad de la que somos conscientes, no una que se manifieste de manera inconsciente o que se considere como nuestro yo verdadero. En otras palabras, debes saber cuándo te estás poniendo la máscara y por qué. En lugar de ocultar automáticamente tus emociones, debes preguntarte, caso por caso, ¿qué sería lo más beneficioso para mí en este momento? Compartir tus emociones con amigos cercanos podría aliviarte,
mientras que hacerlo con tu jefe podría ser una mala decisión. Al ser consciente de tu desempeño, puedes elegir integrar tu verdadero yo en él. Si tu verdadero yo es alguien que a veces es emocional y a veces desagradable, puedes elegir cuándo expresarlo en lugar de ocultarlo por completo. Las personas superiores saben exactamente cuándo actuar de cierta manera, y tú también podrías hacerlo. Sin embargo, para integrar tu yo auténtico en tu personalidad, debes conocerlo. Tercera, identifica tu lado oscuro. En palabras de Jung, todos llevamos una sombra, y cuanto menos encarnada esté en la vida consciente del individuo, más negra y densa será. Una de las partes más importantes de la filosofía de Jung es conocer tu yo sombra. Tu yo sombra está formado por todas las partes de ti mismo que consideras malas, rechazas y reprimes. Esto puede incluir problemas de ira, pensamientos oscuros, tendencias vergonzosas o incluso deseos sexuales. En muchos casos, la sombra contiene rasgos o deseos que son rechazados por la sociedad en su conjunto, y es posible que nos hayan enseñado desde muy pequeños a ocultar esas partes de nosotros mismos. Negamos su existencia y esperamos que al hacerlo desaparezcan. Sin embargo, esto no funciona. En cambio, estos rasgos están ahí, siempre estarán ahí, y, a veces, mostrarán su fea cara cuando menos lo esperes. Por ejemplo, alguien que está convencido de que nunca se enoja y de que la ira es una emoción negativa, un día podría sentir una fuerte sensación de ira y no tener absolutamente ninguna manera de evitar un estallido masivo. Para saber quién eres realmente, tienes que conocer tu sombra. Tienes que tomar conciencia de tu inconsciente, y para ello, deberías dar un paso atrás con regularidad y analizar tu propio comportamiento, pensamientos y sentimientos durante la vida diaria. Esto se puede hacer a través de un diario o de la meditación. ¿Por qué te comportaste de la manera en que lo hiciste? ¿Te pareció auténtico? ¿Por qué o por qué no? ¿Cuál fue tu primer impulso o instinto en una determinada situación? Tienes que interrogarte a ti mismo como si estuvieras interrogando a otra persona. Al conocer tu yo sombra, Jung quiere decir que es importante tomar conciencia de tu yo sombra sin identificarte con él. No tienes que verte a ti mismo como todos esos rasgos que intentas no mostrar. Si tu sombra alberga ira, no tienes por qué verte como una persona enojada. En lugar de eso, simplemente reconoce la existencia de esas cosas. Date cuenta y acepta que están dentro de ti. Y si, como en este ejemplo, descubres que en el fondo eres una persona enojada, deberías pensar en cuándo podría ser útil mostrar ese enojo, en lugar de intentar siempre reprimirlo. ¿Cuándo es el momento adecuado para usar la máscara y cuándo es adecuado dejarla? Por ejemplo, enojarse con un transeúnte por chocar contigo parece inútil y poco saludable. Sin embargo, enojarse con un amigo que canceló sus planes contigo por 5ª vez consecutiva podría requerir algo de enojo de tu parte para que realmente se dé cuenta de que te está haciendo daño. En otras palabras, tienes que encontrar formas de integrar todo lo que encuentres en tu sombra en tu personalidad, en lugar de ignorarlo. Tu sombra no está aquí para castigarte, sino para enseñarte. Y tus rasgos reprimidos están aquí para quedarse. Por lo tanto, solo si aceptas y abrazas tus cualidades de sombra, podrás mejorar realmente. El autoconocimiento y la capacidad de utilizar todos los aspectos de uno mismo es lo que se necesita para convertirse en una persona superior. Cuarta, conozca sus dos yoes. Citando a Jung, ¿qué puede decir un hombre de la mujer, su propio opuesto? En la filosofía junguiana, si uno se sumerge más profundamente en la sombra, descubrirá que alberga dos tipos de rasgos, masculinos y femeninos. Jung llamó a esta parte inconsciente de uno mismo el animus, que es masculino, y anima, que es femenino. Estos rasgos aparentemente opuestos y diferenciados por género que posees se denominan aspectos controvertidos. Jung creía que, si eres mujer, lo más probable es que tengas una psique masculina personal o animus dentro de ti, y si eres hombre, lo más probable es que tengas una psique femenina personal interior o ánima. El anima y el animus se basan en los términos griegos eros
y logos. Eros se asocia con la creatividad, la pasión, la conexión y la plenitud. Logos se asocia con la racionalidad, la objetividad, el poder y la acción. Sin embargo, debido a las expectativas estándar de la sociedad del siglo XX, se alienta a los hombres a reprimir sus rasgos femeninos y viceversa. Los escondemos en nuestro subconsciente y nos comportamos como creemos que debemos hacerlo. Por supuesto, es una tontería obvia que literalmente la mitad de la población mundial piense exactamente de una manera con un conjunto de valores, y la otra mitad piense exactamente de la manera opuesta. Y esto debería darte una pista de que, en realidad, los rasgos de personalidad no tienen casi ninguna relación con el sexo o el género. A veces las mujeres reprimen su ánima, a veces los hombres reprimen su ánimus, pero todos tenemos una mezcla maravillosa, desordenada y siempre cambiante de ambas. El objetivo aquí no es convencerte de que estás reprimiendo ciertos rasgos de género o de que esto sea de alguna manera algo negativo, sino mirar hacia adentro y preguntarte cómo reside esa mezcla en ti en este momento y cómo afecta a cómo te sientes y a cómo te relacionas con el mundo y las personas que te rodean. En realidad, todos somos contradictorios de alguna manera. Una persona puede valorar la verdad y mentir al mismo tiempo, o parecer extrovertida, pero sentirse introvertida. Pero como esto no se reconoce comúnmente, a menudo se nos anima a aceptar únicamente los rasgos que se esperan de nuestra identidad de género, e ignorar, o peor aún, amonestar activamente a aquellos que podrían contradecirlos. Reprimimos. Pensemos en un hombre al que le encanta tejer. Se considera un pasatiempo creativo y femenino, y por lo tanto, no se espera que lo haga un hombre. Es posible que quiera intentar ocultar su afición por miedo a los insultos y al ridículo, aunque podría ser una habilidad maravillosa y una forma de relajarse. Otro ejemplo es la creencia de que las mujeres, en general, son mejores que los hombres en el manejo de las emociones. Debido a esa idea, una mujer puede sentir que tiene que hablar de sus emociones todo el tiempo, incluso si no quiere hacerlo, mientras que un hombre puede sentirse desanimado a hacerlo, incluso si quiere hacerlo. La negación de tu ánima o ánimus no solo es innecesaria, sino que distorsionará activamente tus rasgos y los convertirá en algo feo. Los hombres que reprimen sus emociones para ser más varoniles pueden volverse fríos y crueles, mientras que las mujeres que se obligan a asumir ciertos roles porque la sociedad les dice que deben hacerlo, pueden volverse amargadas y distantes. Por lo tanto, es importante aprender a reconocer y aceptar su ánima y su ánimus. Todos tenemos rasgos contradictorios y podemos vivir en equilibrio, al igual que nuestros rasgos negativos en la sombra. Para analizar tus tendencias masculinas y femeninas, puedes observar a las personas que te rodean y ver a quién admiras o de quién piensas positivamente y a quién juzgas. Luego, pregúntate, ¿por qué sientes de una manera determinada por una persona y de otra diferente por otra? Tu opinión sobre esas personas sería diferente si las percibieras como de un género diferente. ¿Qué sentimientos tienes generalmente cuando el comportamiento de una persona no se alinea con las normas de género sociales? ¿Esto te afecta? Y si es así, ¿cómo y por qué? Todas estas preguntas y prácticas te ayudarán a comprenderte mejor a ti mismo y pueden ayudarte a ser más abierto, equilibrado y exitoso. En otras palabras, superior. 5. Examina tus arquetipos. Jung nos dice que los arquetipos son como cauces de ríos que se secan cuando el agua los abandona, pero que puede volver a encontrarlos en cualquier momento. La última parte de tu subconsciente proviene de algo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo es una cierta inconsciencia compartida por todos los seres humanos a través de su historia y experiencias compartidas. A través de nuestros antepasados, heredamos ciertos rasgos desde el nacimiento, y esa es la razón de todas las similitudes entre las personas a lo largo del tiempo, las culturas y el espacio. Son las tendencias naturales de la mente humana a ver el mundo que le rodea de una determinada manera y comportarse de una determinada manera. Esto no significa que todas las personas compartan exactamente los mismos rasgos,
sino que existe un conjunto finito de rasgos, y todos tenemos algunos de ellos. Algunos ejemplos de arquetipos que Jung describe son el héroe. El héroe es un valiente luchador que piensa que si trabaja lo suficiente, puede lograr cualquier cosa. Es bastante testarudo y cree mucho en sí mismo, quizás incluso demasiado a veces. El cuidador. Este arquetipo prioriza a los demás sobre sí mismo, a menudo anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas. Tienden a decir que sí de manera instintiva, guiados por su naturaleza solidaria. El embaucador. El tramposo es un personaje juguetón que busca el disfrute y la diversión por encima de todo. Incluso cuando se enfrenta a desafíos, tiende a usar el humor, la negociación y la picardía para abrirse camino a través de la situación. Investigar sobre los arquetipos junguianos e intentar determinar cuáles ves más en ti puede decirte mucho sobre tu subconsciente. Cuando empieces a pensar en los arquetipos con los que te identificas, te conocerás a ti mismo de una manera completamente nueva. También puede resultar de ayuda para el trabajo con la sombra, para determinar el ánima, el animus y tu personalidad, porque cada arquetipo conlleva rasgos positivos y negativos. Por ejemplo, imagina a alguien que forma parte del arquetipo del cuidador. Sus rasgos positivos son su amabilidad y su carácter servicial, lo que les permite tener muchos amigos leales y una buena reputación. Sin embargo, pueden preocuparse por los demás hasta el punto de descuidarse a sí mismos, o incluso volverse amargados gracias a su propio impulso insaciable de ignorar sus propias necesidades. Cuando conozcas con qué arquetipos te identificas, conocerás algunos de tus puntos fuertes y débiles y sabrás mejor cómo equilibrarlos. Otra parte de nuestro funcionamiento interno es lo que Jung llamó el yo. Si te imaginas a ti mismo como un círculo o mandala, como le gustaba utilizar Jung, el centro del mandala es el ego, que es la parte consciente de ti, y alrededor de él está el yo. El yo puede representarse mediante un mandala completo. Contiene cada rincón y grieta de tu mente, lo consciente, lo inconsciente y todo lo que hay entre ambos. Como centro, el ego es solo una pequeña parte del yo. También está la sombra, el ánima, el animus, la persona y mucho más en ti. El yo generalmente contiene muchos opuestos. Eres una persona enojada y tranquila a la vez, en parte introvertida y en parte extrovertida, a veces estresada y otras veces relajada. Cuando el yo está en equilibrio, todas las partes de ti tienen la oportunidad de brillar cuando es más útil. Contiene todo lo que somos, todo lo que fuimos y todo lo que podemos ser. El yo es algo tan vasto que puede explorarse a lo largo de toda la vida y siempre encontrará algo nuevo. La búsqueda de uno mismo nunca termina. Explorar continuamente el yo es la clave de la individualidad, así como de la confianza en uno mismo y en las propias decisiones. Esto se debe a que tu objetivo debe ser hacer que el ego, tu conciencia, sea lo más grande posible para saber lo máximo posible sobre ti mismo. El yo es una señal de que siempre debemos seguir desafiándonos y haciéndonos preguntas, y las acciones que emprendamos también deben ser parte de eso. Cuando tienes que tomar una decisión importante, es tu yo, tu totalidad lo que debes explorar. Tienes que mirar hacia adentro, no hacia afuera. Como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Solo puedes vivir la mejor vida y llegar a ser superior como persona si siempre intentas seguir explorándote a ti mismo. Al hacerlo, realmente podemos llegar a conocernos y mejorarnos a lo largo de toda nuestra vida. Esto termina con nosotros siendo finalmente libres para explorar quiénes somos realmente como individuos, para encontrar el equilibrio y convertirnos en cualquier cosa que queramos ser. Cuando exploras libremente el yo, solo entonces puedes convertirte en quien realmente eres. 7. Encuentra tu significado. En nuestra última cita de Carl Jung para este video, dice: el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Según Jung, una de las mayores causas de la infelicidad y de la incapacidad de sentirse mejor como persona
es no tener nada en lo que creer. Sin religión, espiritualidad, ciencia o filosofía, nuestras vidas no solo parecen aburridas, sino también arbitrariamente injustas. O, en otras palabras, desesperanzadoras. Necesitamos tener ciertas creencias para encontrarle sentido a nuestras vidas. Según Jung, el significado te dará un propósito. Si tu vida tiene sentido, sabes para qué estás viviendo. Por lo tanto, debe haber alguna forma de religión, espiritualidad, una máxima filosófica, un principio científico o algo más en lo que realmente creas. Por lo tanto, mira hacia adentro y piensa, ¿en qué creo? ¿Qué creencias espirituales o religiosas? ¿Qué principios morales? ¿Qué valores? ¿Cómo actúo en mi día a día? ¿Qué espero de los demás? Puedes escribir un diario sobre estas preguntas o meditar sobre ellas. Descubrir en qué crees te da el poder de usarlo aún más y transformarlo conscientemente en la versión más efectiva que pueda ser. Te ayuda a motivarte y a ver más en la vida. Pero no te preocupes. Nada de esto significa que tengas que volverte religioso o filósofo. Solo significa que no debes ver la vida como algo sin sentido. Encuentra una meta por la que trabajar o ideales a los que adherirte. Todas las personas superiores del mundo saben conscientemente qué es lo que guía su vida y por qué. Es su manera de tomar el control. Y es lo que los hace tan superiores.